Bueno, gracias a los que oraron por nosotros en nuestra misión apostólica exitosa al país de Zimbabue, donde Dios se movió poderosamente y quedó un ministerio establecido en la verdad apostólica y en el amor de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces al misterio del misterio, ¿no? ¿Quién es este Jesús? Amén. Gracias, hermano. Amén. Saluda a su hermano y dígale que usted le ama al lado. Bien. Vamos hoy a hablar de Jesús como nuestro intercesor a la diestra del Padre. En Hebreos 8, capítulo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, está hablando de Jesús, después que se levantó de los muertos y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. La majestad es Dios. Así que Jesús fue exaltado a la mano derecha del Padre en los cielos, no para tomar una vacación de nosotros, sino para dedicarse pasionalmente a ser el intercesor por su iglesia, por su pueblo. Damos gracias a Dios no estamos solos. Nosotros en la tierra tenemos un intercesor que es el Espíritu Santo. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero entonces tenemos un doble intercesor en los cielos. En los cielos está Jesús, con un cuerpo humano glorificado, a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Y sería bueno que nosotros apreciáramos ese ministerio, porque mientras estemos en esta vida estamos rodeados de debilidad, de tentaciones y de diferentes cosas que pueden venir. Uno de los ministerios más gloriosos de Jesús es el que oficia a la diestra del Padre en los cielos. Creo que nos hemos acostumbrado a una religión emocional, terrenal y física, donde no tenemos una conciencia de que la iglesia no es una agencia normal, no es un club, sino que es un organismo espiritual donde verdaderamente Jesús habita y que Jesús se ha hecho carne en nosotros. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Ahora, para pérdida de muchos hay una crasa ignorancia acerca de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los títulos de Jesús es el de sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote indica el sacerdote más alto. Aarón era un sumo sacerdote, el mismo que hablamos antes, que fue el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo después que se ofreció en la cruz como una ofrenda por el pecado. Subió a los cielos para seguir haciendo intercesión por aquellos que recibieron su salvación. Por eso nosotros no creemos en que nosotros le oremos a ningún santo o a ninguna virgen para que interceda por nosotros. Yo no dudo que los santos que han partido con el Señor oran por nosotros, pero yo estoy hablando de ese culto religioso de venir a un santo y ver una figura y pedirle que interceda por nosotros. No es bíblico, porque al único que nosotros pedimos que interceda por nosotros es a Jesús, porque Él muy bien se ganó el título. Hoy tenemos a un sacerdote intercesor sentado a la derecha de Dios a tu favor.
Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos. Yo soy el primero que reconozco mis muchas limitaciones humanas, mentales y aún espirituales para hablar estos asuntos del reino de Dios. Pero gracias a Dios que hay un Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo hago una demanda al Espíritu Santo de Dios para que Él me siga poseyendo, me siga enseñando, me siga empoderando con todo el poder que hace falta para que esta iglesia de Jesús se establezca sobre bases sólidas y bases sobrenaturales. Padre, yo no quiero una iglesia humanista, emocional y natural. Queremos una iglesia triunfante, llena del Espíritu Santo. Y yo pido, Señor, que tú despiertes esa hambre y esa sed, primero en mí, en mi esposa, en mis líderes y en cada uno de los miembros de esta iglesia. Porque tenemos una misión muy especial de llenar esta tierra con la gloria de Dios. Tenemos, oh Dios, una misión de ver que la iglesia regresa a su posición original de poder y de gloria. Y Señor, yo te digo, yo no me voy para el cielo hasta que yo lo vea hecho realidad, en el nombre de Jesús. Amén. En Romanos 8:34 hay una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Indicando esto, que Pablo nos da a entender que siempre habrán personas que se unen a Satanás para acusarnos o condenarnos. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de que no hay condenación. Bueno, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están dependiendo de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y no use esto de que no hay condenación para que no juzguemos el pecado en la iglesia, o no hablemos en contra de la corrupción. Hay un sinnúmero de cristianos con la cabeza hueca que enseguida que se juzga una situación de corrupción o de pecado dentro de la iglesia, los primeros comentarios que ponen en Facebook o en YouTube: no juzguemos a nadie, Dios es el que sabe. No, lo siento mucho. Si los hechos son claros de que hay corrupción y pecado, y el pecado es público, y el pecado es dañino, y el pecado daña a la iglesia y daña la causa de Jesús, tenemos la sagrada responsabilidad de confrontarlo. ¿Con qué propósito? No para destruir la persona o para destruir al líder, sino de forma que la persona o el líder se regresen a la santidad. Y no solamente eso, que hagan enmiendas públicas, porque el que dañó la conciencia pública de una iglesia debe hacer una enmienda pública, no simplemente un perdón plástico o una restauración en oculto. Amén. Porque tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo que usan los que quieren pecar, el ejemplo de David. Bueno, pues si tú vas a usar el ejemplo de David porque tú quieres pecar como líder, como pastor, como lo que sea, pues entonces tienes que ajustarte a la conducta de David. La conducta de David fue que cuando Natán vino y lo confrontó con su pecado, él se humilló. No lo negó, no lo escondió. A David no lo mandaron para Egipto en lo que se restauraba, sino dentro de Israel. Ahí mismo él tuvo que pagar el precio y pasar por un sufrimiento para que él sintiera el peso de lo que había hecho. Hermano, muchas veces nosotros, a base de la justificación y la gracia, le quitamos el peso de justicia que tenemos que tener como hombres de Dios. Y voy a decirle algo: al que más se le da, más se le demanda o se le requiere. Gloria a Dios. Sí, porque se toman estos versos enseguida como excusas baratas, lo cual no debe ser. Siguen siendo poderosos, los seguiré predicando, pero yo no permitiré que sean
una excusa para nosotros seguir en el mismo ciclo de pecado y arrepentimiento. Ese no es el plan de Dios. Porque dice que, claro, si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, pero el que permanece en Él no peca. No peca. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y yo no niego que Él intercede por nosotros. Si no fuera por eso, estuviéramos todos muertos. Gracias a Dios porque tenemos un intercesor. Cristo murió y resucitó para favorecer la raza caída de Adán. Fíjense que no socorrió a los ángeles, como dice en Hebreos, socorrió a los hijos de Adán. La razón por la cual no socorrió a Satanás es porque hay una gran diferencia entre el pecado de Lucifer y el pecado de Adán. El pecado de Lucifer fue un pecado adrede y fue un pecado de rebelión abierta contra la autoridad de Dios. Segundo, el pecado de Adán fue un pecado donde Adán nunca se rebeló contra Dios, sino que su pecado fue un pecado que él se sometió a la tentación que Satanás le hizo para él suplir una necesidad en él. Es una gran diferencia. Hay gente que peca por rebelión y con osadía, pero hay gente que peca por debilidad o porque Satanás le presentó una oferta de él suplir alguna necesidad humana. Esa es la gran diferencia. Por eso para Lucifer no hay redención. Para la raza de Adán, que somos nosotros, sí la hay. Ahora, pero aún así, en la raza caída, el pecado le daba autoridad a Satanás para mantener a los hombres en temor y amedrentados por causa de la condenación y culpa del pecado que le viene a todos. Si usted no siente condenación y culpa, usted no es salvo, porque el Espíritu Santo nos trae, dice que Él va a redarguir al mundo de pecado. Ahora, la intercesión de Jesús, cuando yo vengo ante Él y yo me arrepiento, y estoy hablando ahora de creyentes, no de pecadores, porque esta intercesión no es para pecadores. Los pecadores tienen que arrepentirse de pecado y nacer de nuevo. Esta intercesión es para los que ya somos salvos. La intercesión de Jesús me asegura que cuando yo vengo con un corazón abierto, con el espíritu de arrepentimiento, que ningún hombre ni demonio me condene, si me he arrepentido de mis pecados y la sangre me ha limpiado. Ahora, eso no indica que no tiene que haber un tiempo de restauración y que la confianza que se violó tiene que restaurarse. Esto pasa en el matrimonio muchas veces cuando ha habido infidelidad. ¿Entiende? Muchas veces el que cometió el pecado quiere que la otra persona lo confíe enseguida. Hay una diferencia entre perdón y confianza. Yo te perdono enseguida, pero no te confío enseguida. El perdón es instantáneo, la confianza hay que volvérsela a ganar. Estamos predicando un evangelio poderoso pero responsable, con mucha misericordia aún. Pero nosotros no podemos seguir auspiciando este reguero de iglesia que hay en el mundo. No, porque Jesús tendrá una iglesia y yo me siento responsable de ayudar en este asunto. Yo tengo uno humano como yo, y no pido excusas por lo que digo, orando por mí a la diestra del Padre las 24 horas. Por lo tanto, en primer lugar, no tengo excusas para caer en pecado, porque el sumo intercesor, yo no debo usarlo simplemente después que me embarré y después que me hice encima, hablando de pecado, y vivir en ese ciclo, ¿entiende? Toda la semana, no. Hay una obra mejor para el gran intercesor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, por lo tanto, acerquémonos a Él para recibir gracia
y misericordia para el tiempo de necesidad. Eso habla que cuando estoy en el conflicto, cuando estoy en la tentación, cuando estoy siendo arrinconado por Satanás y los demonios y los deseos malsanos de mi carne, yo no debo caer en el pecado y meterme en la boca de la serpiente, sino que yo debo correr hacia el trono de la gracia. Sea en ayuno, sea en oración, sea en búsqueda, sea en una noche de vigilia, hasta que yo me conecte con Él y le pida: ten misericordia, ayúdame, fortaléceme. En mi fuerza ya no puedo. Y cuando yo vengo y le digo: soy débil, dice: ok, ahora en ti se va a perfeccionar mi poder. Recibe mi gracia, recibe mi favor, recibe mi intercesión y te voy a ayudar. Y te garantizo que Él lo va a hacer. Es esta intercesión lo que me hace más que vencedor. Sobre todo problema, sobre todo pecado. Un cristiano no tiene que caer en nada de esto. No hagamos esto como la norma, hagamos esto como la excepción. La iglesia lo ha hecho como la norma. Y la excusa es: nadie es perfecto, todos pecamos, todos somos humanos. Sí, pero Jesús murió para librarnos del pecado. El Espíritu Santo viene para convencernos. La gracia está para habilitarnos, de forma que podemos vivir, o no nosotros, sino Cristo en nosotros, la vida que agrada a Dios. Ahora, número 2, ¿quién es este sacerdote? Es un sacerdote lleno de compasión. Diga: compasión. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otra palabra para profesión es nuestra confesión. O sea, lo que profesamos, lo que confesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él está consciente de mi debilidad. Él caminó en un cuerpo humano. Ese es uno de los propósitos por lo cual Él vino, para entendernos. Él vino para ser partícipe de nuestra humanidad y nuestra debilidad, de forma que ahora pueda ser un sacerdote fiel a favor nuestro. My God. Porque no tenemos un solo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó, sin pecado. ¿Por qué no pecó? Porque se mantuvo en la comunión con el Padre, se mantuvo en humillación, se separó del pecado. Cuando algo le olía a pecado, Él corría a la oración. Una vez dice que cuando vieron que Él multiplicó el pan y los peces, alimentó más de 15,000 personas, dice que vinieron para hacerlo rey. Era una tentación. ¿Por qué era? Porque dice que corrió al monte a orar. Esa noche se fue al monte, dice que lo dejó. Él sabía que era una tentación, porque en su humanidad fue tentado. Aleluya. Y ahí en el monte Él venció la tentación. Hay gente que no huyen al monte de la oración, sino que van hacia el problema, van hacia la mujer, van hacia la película, van hacia el mal negocio, van hacia el acto corrupto y no huyen. Es más, la Biblia dice: huid de la fornicación. No siempre tienes que hacerte el macho espiritual, porque yo soy fuerte. Tú tienes que saber de qué material tú estás hecho. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser como Pablo. Pablo dijo: porque somos la circuncisión verdadera, no tengo confianza en la carne. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué voy a alcanzar? Él no me va a castigar, Él no me va a decir nada. Él dice: Él me va a dar misericordia y gracia para un socorro oportuno. La palabra oportuno indica a su tiempo. Hay un socorro oportuno para cualquiera uno de tus problemas, y tus contrariedades están en Jesús. Ahora, yo debo confesar en la tierra lo que mi intercesor está haciendo en los cielos. Él está orando por mí. Aleluya. Él no quiere que mi fe falta. En la tierra Él oró por Pedro para que su fe no faltara.
Mi Jesús en la tierra fue tentado en toda área que los humanos somos tentados, y Él no lo olvida. Él tiene buena memoria. Eso lo capacita a Jesús para compadecerse de nuestras debilidades humanas, porque Él sabe que las tenemos. Sea que pecamos, sea que caímos, o sea que estamos en el proceso de una dura tentación, acudamos a su trono de gracia. No se llama trono de juicio, pero si tú no vas al trono de gracia, tendrás que ir al trono de juicio. Si tú no recibes la compasión del trono de gracia, vas a tener que recibir la justicia del trono de juicio. Así que yo prefiero ir al trono de gracia, humillarme ante la gracia de Dios, para que entonces, en vez de que el juicio me caiga. Y te garantizo, hay algunos que el juicio no hay que esperar al día final. Hay algunos que el juicio le cae ya, especialmente los que abusan de la gracia de Dios. Le profetizo esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted va a ver más juicios de Dios sobre líderes eclesiásticos de la iglesia, no solamente en Panamá, en toda Latinoamérica. Si no vuelven a la pureza del evangelio, si no se dan cuenta que fueron llamados para ser siervos de Dios, no siervos de la fama y el dinero. Alguien hizo un comentario el viernes pasado, porque empecé una serie del poder de Dios, y dijo: ya el pastor no debe seguir hablando de eso. Yo voy a seguir hablando. Porque tengo una comisión apostólica y profética, y solamente el que la carga sabe lo que tiene. Si usted quiere entenderme, usted tendría que caminar en mis zapatos, y casi a nadie le sirven porque mi número es 9. Prácticamente, ¿sabe a quién le sirven? A Luisito. Yo no quiero venir a un trono de juicio. Diga conmigo: yo no quiero venir a un trono de juicio. Yo voy a venir al trono de ¿qué? De la gracia. Gracias. Este no es un mensaje de condenación. No es un mensaje de redención, de compasión, de misericordia. Wow. La intercesión continua de Jesús me asegura alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno es socorro a tiempo. Así que no le podemos echar la culpa ni a Jesús ni al diablo por nuestro pecado. Son excusas baratas, mediocres, religiosas, latinoamericanas. Diga: excusas fuera. Tengo un sumo sacerdote a la diestra del Padre. Número 3. Es un sacerdote fiador de un mejor pacto. La palabra fiador es el que pone un colateral. Es quien te da una fianza. ¿Entiendes? Aleluya. Él es la garantía del mejor pacto, es Jesús. Él se puso como el colateral. Su sacrificio y su sangre es el colateral para tu salvación, para tu sanidad, para tu victoria. Eso es lo que me asegura a mí, gloria a Dios, que Él es fiador de un mejor pacto. Por lo tanto, yo no tengo que hacer ningún pacto con Dios ahora, porque el pacto lo hizo Jesús, lo selló con su sangre. Yo solamente me adhiero, me penetro en ese pacto y permito que ese pacto se haga parte de mi vida, creyendo en el poder de la sangre. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Diga: mejor pacto. Y los otros sacerdotes del antiguo pacto llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Moría el sacerdote, moría su ministerio, moría su intercesión. Mas este Jesús permanece para siempre, porque aunque Él murió, se levantó de los muertos para continuar su ministerio.
Por lo tanto, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es incambiable, eterno, consistente. Por lo cual, aleluya, claro que hay una posibilidad de salvo siempre salvo, solamente una. Y se la voy a decir cuál es. Aquí está. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que primero por él se acercan. O sea, quédate cerquita de Dios. Amén. Tienes que acercarte a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre y cuando que tú respondas a la intercesión, siempre y cuando, claro, vas a ser salvo. Siempre salvo. Pero salvo, siempre salvo, no es que tú quieres seguir pecando y que la gracia, y que hay una gracia irresistible, como decía Calvino. Totalmente falso. No es bíblico. Aleluya. Pero sí que hay una seguridad. Jesús vive para eso. Jesús vive para que tú seas salvo, siempre salvo. Pero Él no puede violar tu conciencia ni violar tu voluntad de cuando tú quieres. Alguien dijo, pero es que Jesús dijo, nadie puede sacarlo de mi mano. Es cierto, el diablo no me saca de la mano de Jesús. Los demonios no me sacan de la mano de Jesús. El mundo no me saca de la mano de Jesús. Ninguna mujer, por linda que sea, me saca de la mano de Jesús. Yo soy quien me salgo voluntariamente. No usemos ciertas escrituras como muletas, ¿entiendes? Para excusar lo que queremos conseguir. El mundo está lleno hoy de muletillas bíblicas. El problema con la iglesia hoy es que hay una teología de Facebook o de Twitter. Que la gente cree que eso es doctrina establecida porque alguien hizo un comentario y ya no. No, esto es más serio que lo que estamos pensando. Gloria a Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía y nos conviene. Como es el santo, como es el inocente, como es el sin mancha. Pero apartado de los pecadores. Porque Él no peca y no tiene comunión con el pecado. Pero dice que Él fue hecho más sublime que los cielos. Veamos a Jesús hoy como la garantía de un mejor pacto. Un pacto de justificación y un pacto de condenación. Eso está claro. Su sacerdocio es inmutable porque tiene vida eterna. Él no vuelve a morir. No es secreto que Jesús nos quiere salvar perpetuamente y por eso vive para interceder por nosotros 24/7. Él no toma descanso. Dice que se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Él está ocupado. La parte que me corresponde a mí como hijo de Dios es acercarme siempre a Jesús en su ministerio de intercesión a mi favor y nunca darle la espalda, nunca. ¡Wow! ¡Qué glorioso y poderoso es esto! Que siendo Jesús un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, sigue disponible a seguir viviendo e intercediendo por nuestros pecados. Eso se llama amor, propósito. Gracias, Padre. Demos gracias a Dios por ese intercesor. De gracia. Santo el Señor. Hello. Tenga entendimiento y tenga sabiduría de la diferencia que hay entre el mensaje que golpea y condena y el mensaje que establece la verdad bíblica. Mis mensajes no son para golpear o condenar, pero son mensajes para santificar, para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos por medio de Jesús libertad para entrar al lugar santísimo. Hablemos un poquito del lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Desde la primera habitación de Dios que se hizo en la tierra, que fue el tabernáculo de Moisés. Cuando se hizo el tabernáculo de Moisés, había un atrio. En ese atrio se hacían los sacrificios
estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios de cordero. Estaba el segundo departamento, era el lugar santo. En el lugar santo habían un sinnúmero de actos de adoración que se hacían, pero entonces había un lugar muy privilegiado que se llama el lugar santísimo. En el lugar, en el atrio, entraban sacerdotes a oficiar, a hacer los sacrificios, a presentar los corderos, a presentar la sangre. En el atrio también había un lavacro, que era donde ellos se lavaban antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de proposición, que son un significado de la palabra. En el lugar santo estaba el candelabro, que es un tipo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en el lugar santo estaba también el altar de incienso. Ese altar de incienso estaba inmediatamente antes de entrar al lugar santísimo. Porque cuando el sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año, y uno solo, de todos los sacerdotes, él entraba y no podía entrar si no era con sangre. Tenía que prender el incienso, y en medio de esa nube de incienso y con la sangre que había traído desde el atrio, porque él tenía que presentar esa sangre y llevarla detrás del velo. El velo era la división entre el lugar santo y santísimo. Entonces allá estaba entonces el arca del pacto, que era el mueble más importante, que es una tipología de Jesús. En esa arca estaba había una porción del maná que cayó sobre ellos. Estaba la vara de Aarón que floreció, y estaban las tablas de la ley. Y cada una de estas cosas tiene un significado diferente. Y ahí entraba él. Y cuando él entraba, estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía dos querubines cubriendo el arca, uno allá y uno en un lado y otro en otro. Y entonces ahí estaba lo que se le llama la gloria Shekinah, no la gloria chiquita. Ok. Y entonces ahí tenía que entrar el sacerdote a hacer intercesión por el pueblo. Entonces él llevaba la sangre y la untaba sobre ese lugar. Si su sacrificio fue hecho en la forma correcta, si él estaba limpio para entrar, y si Dios aceptaba la sangre, él salía vivo. Si Dios no lo aceptaba, él no salía. Pero el sumo sacerdote tenía unas campanillas en el ruedo de su túnica. Mientras las campanillas sonaban, los compañeros que estaban acá sabían que estaba vivo. En serio. Pero cuando las campanillas se silenciaban, pero una pregunta: ¿quién va a entrar a sacarlo? Nadie puede entrar a sacarlo. Pero entonces ellos tenían preparado unos garfios que lo metían por debajo del velo para pescarlo donde estuviera. Y con ese garfio lo agarraban y lo traían por debajo del velo para ellos no morir. Eso indica lo santísimo que era ese lugar y la importancia. Bueno, ahora la Biblia habla de un lugar santísimo, el cual está en el cielo, donde Jesús entró. ¿Y qué hizo? Hizo exactamente lo mismo. Llevó su sangre para interceder, no por un pueblo como hacía el sumo sacerdote, sino por un mundo, por un universo. Dice entonces el verso 19 de Hebreos 10. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad, santo, o teniendo denuedo para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. No es por tu sudor, ni por tu habilidad, ni por tus títulos eclesiásticos. Es por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en un corazón donde no hay hipocresía,
yo vengo a arrepentirme, pero yo lo voy a repetir otra vez cuando tenga la oportunidad. Pero ahí hay hipocresía. Tú puedes morir en el lugar santísimo, porque tienes que ir con un corazón sincero, no hipócrita. Ya, yes. En plena certidumbre de fe, purificando tu corazón de una mala conciencia y lavado tu cuerpo con agua pura, el agua de la palabra. Y entonces dice ahora, cuando hagamos eso y entremos a la presencia de Él, mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, la confesión de lo que estamos esperando de Dios, porque fiel es el que prometió. Esta es la forma como nosotros adoramos en el nuevo pacto. Por eso es que hay mucha adoración que no llega al cielo, y hay mucha oración que se queda ahí en el aire, porque no se siguen estos principios de venir con corazón sincero, en plena fe, con la mala conciencia quitada, purificada, y con los cuerpos lavados con el agua de la palabra. Somos llamados a mantener firmes sin fluctuar la confesión de lo que esperamos, sabiendo que fiel es el que prometió. Después de todo de lo que hemos dicho, mis hijos, ¿por qué sentirnos temerosos y amedrentados para llegar a la presencia de Dios? Tenemos libertad. Esa palabra significa acceso o denuedo o confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. No solamente entra el sumo sacerdote, sino todos los que somos sacerdotes ahora en el nuevo pacto. Hay un camino abierto en la carne de Cristo. Por eso que sin Cristo tú no puedes entrar. Él entró primero como precursor para que tú entres después. En el cielo yo estoy representando ante Dios por su cuerpo de carne. En el cielo yo estoy representado, ante Dios por el cuerpo de carne de Jesús. Un humano. Y cuando Él mira a ese humano, Él mira al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo físico en el cielo, el cuerpo de Cristo espiritual, nosotros. Una de las cosas que niega la religión esta escasa y, Señor, incrédula, es que nosotros no somos cuerpo de Cristo. Nosotros somos una encarnación de Cristo. Él vive en nosotros, se mueve en nosotros. Así que yo debo acercarme ante Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con el corazón purificado de limpia conciencia y con mi cuerpo lavado con el agua pura del bautismo y el agua pura también de la palabra. Yo mantengo la confesión de mi esperanza sin fluctuar, porque sé que este sacerdote intercesor va a cumplir a favor mío todo lo que Él prometió. Aleluya. Este es el precio de este sacrificio. Todos los otros sacerdotes murieron y ya no podían interceder, pero este permanece para siempre. Para siempre. Gracias. Yes. Levantemos la mano al cielo. ¿Habrá aquí alguna persona, visita, o alguien que quizás ha estado en la iglesia 15 años y no es salvo? Que su confianza estaba en el nombre de su iglesia o su denominación. O su confianza estaba en que nació y que en un hogar cristiano, y yo no sé qué es eso. Los hogares no son cristianos, los que son cristianos son los que viven ahí. Es como los que hablan de un país cristiano. Solamente son cristianos personas, ni países ni hogares. Si tú estás aquí hoy y tú no tienes esta seguridad, yo no quiero que tú pierdas el premio, que pierdas la salvación, que pierdas la oportunidad de disfrutar. Porque mira, hermano,
a pesar de todas las pruebas que yo tengo y las luchas espirituales que no me faltan, pero es una delicia disfrutar el amor de Cristo, amarlo a Él, sentir que Él me ama, sentir que Él me ayuda, sentir que Él me levanta, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Pido tu gracia para mi debilidad. My God. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. My God. Señor, me humillo ante tu trono de bondad. Envía tu gracia. Eso es. Eso es. Dígale. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. ¿Cuándo soy débil? Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Yeah. Porque tu poder ¿Cuándo soy débil? sobre mí. Yeah. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Glory. Porque tu poder reposa sobre mí. Ahora escuche, porque a veces soy tentado. El segundo verso. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerza recibir. My God. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerza recibir. My God. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Gracias para restaurar su cuerpo. Envía tu gracia para restaurar su salud y tu misericordia. En el nombre de Jesús. El poder que levantó tu a Cristo de gracia los es muertos suficiente, se manifieste tu misericordia es y sea sanado. permanente. Cuando In the name soy of Jesus. débil, En el nombre de entonces fuerte En el nombre de soy. Porque tu Extiende tu gracia y tu misericordia. sobre mí. Cuando soy débil. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí. Puede tomar su lugar ahora en su silla. Habrá que alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús, quiere entrar al reino de Dios, quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Espero por ti algunos minutos. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, y mientras tanto yo oro que cualquier cuerpo enfermo sea sanado por el poder de Dios. Yo te ordeno, Satanás, que saque tus garras asquerosas de cuerpos que están torturados o que están enfermos. El que viene a matar, robar y destruir es el diablo. Cristo Dios, yo he venido para que tengan vida y vida y vida en abundancia. Yo declaro milagros de sanidad, milagros creativos, milagros de todo tipo. Que el poder de Dios se manifieste y traiga un cambio a tu iglesia, a las familias. Yo oro por conversiones de nuestros hijos que no están salvos. Yo oro, Señor, por liberaciones
de los que están atados a la droga, atados a la pornografía o atados a la corrupción, aún dentro de la iglesia de Jesús. Y yo pido, Señor, una primavera espiritual para tu iglesia en Panamá y Latinoamérica. Yo pido que el poder de Dios y la santidad de Dios regrese a esta iglesia, Padre. Somos responsables, Señor, de orar por ello y de creerlo, que tú lo haces en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Jesús.